Trotamundos on Radio. Estábamos escuchando a The Beatles con Querida Prudencia. ¿Cuánta prudencia hay que tener a esta altura del año? Que recién empieza para colmo y todo lo que viene, todo lo que se avecina hasta el 10 de diciembre. Y qué oportuno hablar políticamente hablando, porque lo tenemos a Víctor Ramos, el dirigente del movimiento cultural Patria Grande. Víctor Ramos, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Víctor? Marcelo Salva, de Trotamundos en Radio. Marcelo, encantado de dialogar contigo en Trotamundos. Qué lindo nombre. Bueno, muchas gracias. Es un buen nombre porque además permite estar, digamos que en todos los sitios a la vez. Sí. Bueno. La verdad que sí. Y bueno, está bien tu comentario de entrada hasta el 10 de diciembre, porque acá tenemos varias elecciones. Y la elección nacional, donde el 10 de diciembre el nuevo presidenta, nos está tapando un poco lo que se va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, que estamos ya con la elección previa acá de la jefatura de gobierno, y la elección nacional tapa un poco lo de la ciudad, ¿no? Claro, bueno, pero generalmente, ¿no? Digamos, la gente del interior piensa en lo nacional. Nosotros que somos los habitantes de aquí, y vos que estás ahora en tu propia campaña, obviamente tenés todas las fichas puestas en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero siempre teniendo en cuenta que somos la capital cultural, la capital de la Argentina, pero que aspiramos a ser la capital cultural latinoamericana, no, con una visión mucho más grande, no tan de la autonomía, como si fuéramos Luxemburgo, ¿no? Sino al contrario. Bueno, entiendo, pero vos fijate que hay una palabra que en otras ocasiones lo hemos hablado aquí. Está bien, ciudad autónoma. ¿Por qué llamamos al interior? Claro, exactamente. ¿Entendés? No debería. Sí. No debería. El centro está en donde está cada uno. Ajá. Y el Buenos Aires muchas veces pone su centro cultural en Europa, porque bueno, hijos de inmigrantes italianos, españoles y sobre todo de una gran influencia cultural o norteamericana o europea, nos ha hecho despreciar al criollo, despreciar a los provincianos y a los latinoamericanos. Sin duda. Entonces, Buenos Aires podría ser la Nueva York del sur. Ajá. Pero por lo cosmopolita, ¿no? Sí, acá, totalmente. Tenemos estudiantes brasileños, colombianos, mexicanos. O sea, tenemos una riqueza cultural que todavía los porteños no hemos descubierto. Bueno, justamente porque vos sos dirigente del movimiento cultural Patria Grande, no esa palabra es la apropiada para tu movimiento, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros tenemos una concepción ideológica, digamos. Nosotros arrancamos que las guerras de la independencia, recordamos que siempre era libertad o muerte, ¿no? En nuestros héroes. Sí, me acuerdo. Y en Estados Unidos descubrimos que no decían libertad o muerte en Norteamérica, era unidad o muerte. Ajá. En la guerra que ellos tenían contra Inglaterra. Totalmente. Y ellos lograron la unidad y lograron hacer los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Y nosotros, fíjate, terminamos siendo los Estados desunidos del sur. Y así nos fue. Por eso nuestra visión es siempre regional, una visión de que no hay destino para nuestros paisitos, sino es a partir de una integración. Por eso estamos muy conscientes de la importancia del Mercosur, de la UNASUR, del CELAC, ¿no? Sí. Todo eso que tiende. Totalmente. Vos sabés que hay una escritura en la base de la Estatua de la Libertad que dice: ven, hermano, este es el país de la libertad. Claro, perfecto. Ellos plantean la libertad después de la unidad. Ok. Y trasladado acá a la Argentina en este momento político, ¿podemos hablar de la libertad si no tenemos esta unidad que merecemos desde hace rato? Vos fijate que yo te mencioné la Estatua de la Libertad y toda la disputa que hubo por el movimiento, por el monumento a Colón. Y está en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no, la verdad que para mí es una discusión un poco bizantina. Para mí, tanto Colón como Juan Azurduy deberían compartir el mismo espacio. Nosotros somos fruto de ese choque cultural, ¿no? Entre la España que era relegada, la España que era
digamos, lo considerada por Francia y por Inglaterra como una península africana prácticamente. Sí. Y los excluidos de Europa vinieron a América y chocaron militarmente, y se realizaron lo que fue el choque cultural, el genocidio, la guerra. Pero bueno, nosotros somos hijos de ese choque cultural, al que el filósofo Vasconcelos llamó la raza cósmica. Ajá. Por eso acá tenemos todos los colores. Vos fíjate, estamos hablando con Víctor Ramos, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No estamos hablando de la plataforma ni nada, sino nos fuimos a un tema que es interesante porque además fue exdirector del Cabildo Nacional. O sea que una persona que además presidente del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Le encanta la historia, pero te voy a traer a la realidad en lo de hoy, en lo que nos compete en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo surgió esto de animarte? Porque de eso se trata la vida, ¿no? Animarse a más y afrontar este desafío en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo vengo realizando desde hace muchos años un trabajo cultural en las villas de la ciudad. En la Villa 21, 24 en Barracas, en Retiro, en la 1114. Y a partir de ahí nos dimos cuenta, con un grupo de compañeros que militamos dentro del peronismo, de que hace falta volver a la historia, digamos, ¿no? Porque estábamos recién hablando de la historia. Sí. Y realmente, si nosotros no tomamos conciencia de que Buenos Aires está cambiando, de que Buenos Aires está latinoamericanizando, estamos generando una desigualdad social que termina en lo que hoy reclama la mayoría de los porteños: seguridad. Uh-huh. Y no puede haber seguridad con represión, porque Macri le suma a la Policía Federal la Policía Metropolitana. Ajá. Y Bernie le suma, para ayudar, a la Prefectura y a la Gendarmería. Sí. A eso le sumamos que los porteños gastan en 100.000 vigiladores privados. Uh-huh. O sea, la Ciudad de Buenos Aires está llena de aparato represivo. Lo que está faltando en la Ciudad de Buenos Aires es justicia social. Está faltando peronismo. Está faltando urbanizar. Tenemos 4 o 5 villas importantes nada más. No estamos hablando del conurbano, donde Scioli tiene que enfrentarse con una realidad, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sea una realidad inmensamente difícil. Si no, estamos hablando de la ciudad más rica de América Latina, sin duda la más rica de la Argentina, sí, con altos impuestos, que no se vuelcan en la urbanización. La crisis que hay en Argentina y en la ciudad es una crisis habitacional. Pero esto no viene desde la época, no viene de la gestión de Macri. Venimos con problemas. Vos fíjate que el cordón sí, que está de Retiro cada vez se está extendiendo más en cuanto a la construcción de villas. ¿Cómo sacás a esa gente, que muchos también vinieron del interior, que es lo que hablamos al principio, y porque en su propio lugar de origen no encuentran las posibilidades? Entonces, empiezan a construir, se va expandiendo. Y muchas veces hubieron ofrecimientos en instalarlos en determinados lugares y no han querido. Bueno, es todo un debate. Nosotros, nuestra propuesta central está en la urbanización, o sea, ajá, terminar con las villas. Bien. Vamos a dedicar gran parte del presupuesto de infraestructura de la ciudad, que hoy se gasta en Las Cañitas, Recoleta, Barrio Norte, o sea, todo lo que está saturado de una hermosa ciudad que tenemos. Sí. Vamos a urbanizar, va a haber calles, cloacas, agua, medidores, o sea, vamos a integrar. Como ya te decía, no es una crisis económica la que hay, porque las villas hoy no son de chapa ni cartón. Hoy las villas son de hormigón. Bueno, la presidenta destacó que la mayoría tiene DirecTV. No te diría DirecTV, pero también tienen sistemas de cable interno. O sea, hoy el problema es habitacional. Sí. Entonces, lo que tenemos que construir son viviendas. O sea, hay más familias en la Argentina que viviendas. Entonces, la violencia muchas veces se produce producto del hacinamiento. Si vos tenés un aula con 60 chicos dando clase en la primaria o en la secundaria, es un lío. Los pibes se empiezan a pelear. Uh-huh.
la cárcel, los pabellones, que hay violencia, es porque donde entran 20 meten a 80. Y si en una casa, en una casita precaria, que tenés 2 ambientes, metes 3 familias, eso termina, los jóvenes y los adultos, terminan todos con mal. O sea, una sociedad que se genera naturalmente la violencia. Y nosotros tenemos que buscar el equilibrio social donde todos podamos vivir dignamente. Como decía, yo tuve oportunidad de conocer al Papa Francisco antes de ser el Papa, sino lo conocía a Jorge Bergoglio, sí, en la Villa 21, en Cacupé, junto con el Padre Pepe, y un poco lo que él predicaba y que tomamos nosotros, es que para que haya una familia se constituya esencialmente, tiene que estar en una vivienda, en un hábitat, para que una familia como tal. Hoy se junta una pareja de jóvenes de nuestra clase media de la ciudad de Buenos Aires típica y le cuesta terriblemente la posibilidad de poder acceder a alquilar un departamento. Bueno, no digo comprar. No, entiendo. Lo que pasa es que también el precio de vivir en esta mega ciudad implica, ¿no?, costos que vos fíjate que mucha gente que trabaja en la ciudad viene de las afueras, viene del Gran Buenos Aires. Claro, y no puede vivir en la ciudad de Buenos Aires porque justamente... Pero ¿sabés qué pasa? Te voy a dar una novedad. A ver. La ciudad de Buenos Aires es la única ciudad en la Argentina que en los últimos 30 años no aumentó la cantidad de habitantes. Ajá. O sea, no supera los 3 millones de habitantes, desde hace 30 años. Quiere decir que están mutando sectores de clase media acomodada que se van a los countries al Gran Buenos Aires. Sí. Y vienen sectores populares de servicio, que hacen trabajo de servicio. ¿Por qué vienen? Porque hay trabajo. O sea, la ciudad atrae por el trabajo, porque si no hubiera trabajo no vendrían. Entonces, eso ha generado una especulación inmobiliaria. Hoy tenemos, y esta es la novedad que te doy, 280.000 viviendas desocupadas en la ciudad, que no se alquilan ni se venden, sino son inversores que compran edificios o construyen edificios y los tienen como una inversión. En vez de comprar e invertir en oro, en dólares o en otro tipo de inversión, eligen invertir en propiedad horizontal o en inmuebles y los tienen ahí, no los alquilan ni los venden. Bueno, eso en Europa es un delito. Digamos, en Europa te cobran, digamos, cualquier país europeo, digamos, Francia, Alemania, Italia, un alto impuesto para que el que tenga una vivienda desocupada se vea obligado a alquilarla o a venderla, pero no como una cuestión especulativa. Sí. Como la Argentina. Sí, lo entiendo, tengo conocimiento de eso también. Entonces, acá tenemos una de las medidas que estamos planteando nosotros es multar de una manera horrible, multar muy alto, ajá, a los que tengan viviendas desocupadas. Ajá. O sea que o las alquilan o las venden, pero no pueden. Es como alguien se haga dueño del agua y la guarde en época de escasez. Lo que pasa es que en este momento el tema inmobiliario, la especulación está basada en que las operaciones se quieren llevar a cabo en dólares y hoy te compran tu departamento en pesos y no querés pesos, querés dólares. Claro. Entonces la gente retiene la venta y me parece que eso... Exactamente, pero eso agregale... Perfecto, eso lo que estás diciendo es así. Agregale esto que te digo con las viviendas desocupadas. Claro. Que digamos que ese factor que vos precisás genera aún más concentración de la vivienda. Entonces hay que romper ese esquema, porque esto de las 280.000 viviendas desocupadas no es que pasó el año, sino a lo largo de los últimos 20 años se fue generando una acumulación de viviendas desocupadas. O sea, no es producto de esta crisis coyuntural que vos bien haces referencia. Entonces nosotros le vamos a aplicar muy fuertes multas a los que son unos pocos, te digo, no estamos hablando de... Siempre son unos pocos la que tienen toda. Son unos pocos, entonces ellos van a tener que alquilar o vender. Eso va a producir un shock inmobiliario donde van a bajar los precios de alquileres y van a bajar los precios de
de las ventas. ¿Qué te parece, Sumado. qué te parece Víctor Ramos, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que puedas venir al piso, podamos hablar más distendido, dedicarte más tiempo y que además nos cuente no solamente esta plataforma, que parece que es la de tu cabecera, hay varios ítems más y lo podamos hablar aquí en vivo? ¿Qué te parece? Me encantaría, me encantaría. Bueno, la productora se va a poner en contacto contigo para cerrarlo y tenerte acá en el piso y en cámaras, así que te va a ver todo el planeta y hablamos de los otros ítems que quedaron pendientes. ¿Te parece? Me encantaría compartir una tarde contigo. Bueno, ha sido Víctor Ramos, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un planteo muy concreto, el tema habitacional, y agarrate, porque si tenés propiedades que no le estás dando beneficio, te van, ¿ok? Es así, ¿no, Víctor? Es así que vamos a volcar, ya le digo, mirá, o sea, demagogia cero. Gran parte del presupuesto de Palermo, de Belgrano, de Recoleta, Las Cañitas, todo eso vamos a transformarlo en Villa 21, 31, 11, 14. Vamos por la justicia social y ellos van a ganar en paz social, porque la Revolución Francesa terminó, con la guillotina a toda la monarquía. No podés estar tomando tu copita de champán, mirar por la terraza y ver abajo chicos enfermos con el Paco y decir, ay, qué falta de seguridad, y llamar a la policía. Absolutamente. Con la policía los corre de un lado para el otro. Lo que tenemos que hacer es que no haya pobreza en la Ciudad de Buenos Aires y lo vamos a lograr. Y solo el peronismo puede lograr eso. Así que en ese sentido estamos muy contentos con nuestra propuesta, muy entusiasmados, con mucha fuerza, sabiendo que la Ciudad de Buenos Aires no conoce el peronismo, porque acá nunca gobernó el peronismo. Nunca la gobernó. Mucho entusiasmo el de Víctor Ramos, mucho entusiasmo, sobre todo cuando dice la palabra peronismo. Te invitamos aquí y la productora nuestra, Brenda Salva, se pondrá en contacto contigo, así nos vemos en vivo, Víctor. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Trotamundos On Radio. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos